todos los pueblos oprimidos. El 15 de septiembre de 1913, el uruguayo Natalio Botana recogió al pie de las rotativas el primer ejemplar de Crítica, su gran creación periodística, que pocos años más tarde se consagraría como el primero de los diarios modernos de la Argentina. Botana era un militante del Partido Blanco, el Partido Nacional, que en una de las últimas rebeliones armadas del Partido Blanco, se exilia en Buenos Aires y bueno, se queda y decide fundar un diario. Este diario avanza con mucha eficacia y lo coloca como, digamos, como el personaje periodístico más populista. Crítica se fundó en septiembre de 1913, Natalio Botana, con un dinero que no se sabe bien al día de hoy de dónde vino. Algunos dicen que del Partido Conservador, otros dicen que de otros sectores políticos. Fundó el diario con un conjunto de uruguayos en una empresa realmente amateur, digamos, sin imprenta, sin capitales. El viejo, porque todos le decían el viejo y la vieja, así lo llamaban, ¿no? Lo que Tito me contaba era que en una timba que con 5.000 pesos de aquella época, y con dinero que le prestaron amigos, que le dieron amigos, el diario empezó en una habitación así, en una pensión en la calle San José, por ahí. Y así empezó y así llegó a vender 700.000 ejemplares diarios en 5 ediciones. De repente aparece un periódico totalmente diferente, ¿no? Diferente en su formato, en su tipografía. Él estaba muy inspirado en lo que era el periodismo de Estados Unidos. En los años 20, Crítica hizo realidad su eslogan, La voz del pueblo, con títulos de tipografía catástrofe y una amplia provisión de noticias policiales. Para entonces, Botana era un personaje tan popular como su medio. ¿Botana y Crítica son la misma cosa? ¿Están consustanciados Crítica y Botana, Botana y Crítica? Sí, yo creo que sí. Es un diario hecho por un hombre y un hombre cuya vida fue un diario. Eso fue Botana. O sea que las características de Botana son las características del diario. Siempre se le puede encontrar otra dimensión a un hombre, ¿no? Él tuvo su vida previa, pero no mucha, porque a los 25 años ya fundó el diario. Tenía su sueño grabado en la cabeza, quería dirigir un diario en una época, 1912, que nunca fue fácil, ¿no? Un diario es una aventura siempre enorme. Pero en aquella época había decenas y decenas de diarios. Cuando vos decís él quería tener su diario, ¿él ya sabía cómo iba a ser ese diario o lo tiene que hacer así porque le alcanza para la guita solo para eso o por alguna otra circunstancia? Él quería tener un diario, quería vivir la aventura del periodismo. Por supuesto, su producto lo fue consiguiendo a lo largo de una decantación que duró casi 9 años. 8 años, o sea, la verdadera Crítica, como después ha sido conocida como un diario con grandes titulares, con mucha gráfica, con fuertes golpes de efecto, fue surgiendo en el 20, o sea, después de 8 años de que Crítica andaba a los tumbos. Crítica estuvo a los tumbos. Yo creo que hay una serie de decisiones comerciales que toma Natalio Botana, bueno, que tiene que ver con la mudanza a una nueva sede que les posibilita recurrir a una cantidad de innovaciones tecnológicas que cambian el perfil del diario, el perfil visual del diario. Entre otras cosas, la utilización de fotografía, de dibujo, el fotomontaje y una mezcla de recursos gráficos que era absolutamente pionera y novedosa en la Argentina, ¿no?
El diario fue un duro opositor a Hipólito Yrigoyen y alentó el golpe militar de 1930. Sin embargo, el dictador José Félix Uriburu dispuso su clausura en 1932 y encarceló brevemente a Botana. Para eludir el cierre, el periodista editó el diario Jornada. Su relación con los movimientos populares y con los sectores dominantes hace que Botana en una época tiene una cantidad de redactores en el diario que son militantes del Partido Comunista. Los González Tuñón, Rodolfo Puigros, bueno, toda esta gente trabaja, por ejemplo, en los años 30, el diario Crítica fue un diario que apoyó apasionadamente a la República Española y atacó al franquismo. Entonces, Crítica era eso. Pero en el plano local, Crítica, que había apoyado la llegada de Irigoyen en 1916, que apoya la llegada de Irigoyen en el 28, es el diario golpista del año 30, después es castigado por el uriburismo y sale como el diario que apoya de manera muy decisiva al presidente Justo y construye este imperio de la edición que no ha sido superado. En el 29 comienza una campaña contra Irigoyen. Digo, Crítica no es el único, Crítica es parte de la mayoría de los diarios. Ahora, Crítica lo hace en el estilo Crítica, de allí es que es desmesurada la campaña contra el presidente, es fuertemente agraviante en sus términos, no tanto políticos sino como personales. Digo, titulares catástrofe que decían Irigoyen está loco, en un tono, en un crescendo que va aumentando hasta ya mediados de los años mediados del 29 y del 30, donde ya Botana en particular, muchos de los periodistas del staff del diario y el diario, es un activo miembro de la conspiración que finalmente va a derrocar a Irigoyen el 6 de septiembre del 30. Las contradicciones de Crítica, ¿son contradicciones del propio Botana? ¿Cómo les explicas? No es posible leer la vida de un diario quizá como se pueda leer la vida de un político que tiene, digamos, otros parámetros. Pero el apoyo a los republicanos en la guerra civil, sí, con la crítica a un gobierno popular como el de Irigoyen acá, ¿cómo se compadece una cosa con la otra? Se compadece primero porque en algunos casos, como bien señalabas Enrique, hay coherencia. O sea, Botana era un hombre, tenía una ideología y, primero, era un periodista, fundamentalmente era un periodista y era un editor. O quizá era un editor y en segundo lugar un periodista y un organizador de periodistas. Por lo tanto, él tenía un producto. Ahora, él tenía una línea de conducta. Por ejemplo, siempre fue antinazi, siempre fue antifascista, desde el comienzo, desde 1922. En el próximo bloque, las grandes notas de Crítica y su final imprevisto. Mientras Crítica se consolidaba como el diario más popular, Natalio Botana y su mujer, Salvadora Medina Honrubia, eran animadores de la vida social de la Argentina de los años 30. Yo cuando entré en la familia Botana conocí básicamente a mi suegra. Faltaban 2 años para que se muriera más o menos y fue cuando yo me casé con uno de sus hijos. Y bueno, era una mujer, todo el mundo hablaba, el cuento que te hacían, lo que uno escuchaba hablar de ella era todo muy extravagante. Y con el tiempo fui descubriendo su personalidad, ¿no? Realmente con bastante tiempo, porque Tito era su hijo, Tito hablaba muy poco de su madre. Hablaba sobre todo de su padre y de lo que había sido su vida de joven con su padre y sus años en Estados Unidos estudiando y eso. Pero de la madre generalmente hablaba en broma
y decía, ¿qué tal, mamita? ¿Cómo estás? ¿Cómo se está en el infierno? Y tal, como de una, sí, como de una madre media malvada y tal. Y entonces esa fue un poco como la versión que circuló y que quedó, ¿no? Cuando yo me puse a investigar por mi cuenta, resulta que abrí una caja que tenía con fotos, con papeles, con recortes de periódicos de aquella época, de la época de Crítica, y empiezo a descubrir una Salvadora con una personalidad impresionante, bueno, para esas épocas, 1920, ser feminista, practicar el amor libre, ser madre soltera, vivía en una pensión con Alfonsina Storni, las dos madres solteras, y además descubro un cuaderno manuscrito de 1918 con su poesía, y ahí me quedo como muy azorada porque realmente era muy buena poeta. Salvadora y Natalio, cuando se casan, van a vivir a una casa en la Lucila más pequeña, y después se compraron los terrenos que habían sido originalmente de Alvear, y allí construyó esa casa, ¿no? Donde un buen día de 1933 el pintor mexicano muralista que andaba por Buenos Aires, Botana le encargó, le dijo, usted no se puede ir de Buenos Aires sin pintar algo. Será un pintor ya reconocido universalmente. Ya entonces todo el mundo conocía que había la gran trilogía de pintores, Rivera, Orozco y Siqueiros, los grandes muralistas mexicanos. Así que igual que ahora eran tres inmensos artistas modernos. Entonces Botana dice, bueno, usted no se va sin pintar algo. Como no lo encontraron la vuelta de pintar algo en Buenos Aires, dice, bueno, véngase a mi casa. Entonces llegó, ¿y dónde le puedo hacer? Porque la casa de Botana, Los Granados, no era una mansión, como después la describió Neruda, no era una gran mansión, era una casa de un chalet lindo, pero tampoco. Y bueno, la prueba está que no tenían donde pintarse, entonces tenía un sótano y lleno de botellas de vino, porque el buen hombre no se privaba como es lógico, de comer y beber bien. Entonces dice, bueno, llévense toda esta botella, y quedó un sótano, ¿no? Tampoco muy grande, de unos 15 metros tendría. Y bueno, entonces dice, esto ¿le parece? Acá. Bueno, dice, voy a hacer una cosa, me lo da todo, sí, haga lo que quiera. Bueno, voy a pintar todo. Entonces pintó las paredes, el techo y el piso. Haciendo una cámara pictórica, una especie de cofre con figuras desnudas. Ahí sí, la modelo era Blanca Luz. Mientras posaba, Siqueiro pintaba. Bueno, lo increíble de ese cuadro es que al morir Botana, después la familia entra en unas peleas terribles, la casa queda durante más de 10 años vacía, y estuvo en el riesgo de perderse ese cuadro. La vida rumbosa de los Botana dependía en gran parte de los aciertos periodísticos de Crítica. Las coberturas costosas y el aporte de periodistas y escritores de fama le dieron un sello único al vespertino hasta su declive en los años 40.
Y en los 20, 25, 26, Crítica convoca a los escritores de punta de la renovación estética de esos años. Se incorporan allí muchos escritores que van a perdurar bastante tiempo, los hermanos Raúl y Enrique González Tuñón, Pondal Ríos, Ulises Petite Murat, Nale Roxlo, Roberto Arlt y Jorge Luis Borges, dirigiendo el suplemento cultural en los años 30 ya. La sección Policiales de Crítica es una de las zonas más interesantes del diario y más innovadoras del diario. Por un lado, le dedica una cantidad importante de espacio en cada una de sus ediciones. Por otro lado, hay una apuesta gráfica que es descomunal, ¿no? Es decir, hay las noticias, el último homicidio se cuenta en caricatura, se cuenta en fotomontaje, mezcla lo real con lo no menos real, con lo ficticio, es decir, hay un borde entre lo que es la noticia y lo que es el entretenimiento del crimen, que es muy permisivo. En 1941, Natalio Botana murió de forma casi absurda en un accidente de tránsito y Crítica perdió lentamente su identidad hasta el cierre definitivo en 1962. Iba con 4 personas del diario. Una era Guibur, el Mundo Guibur, crítico de teatro del diario. Otra era Eduardo Bedoya, que era el subdirector y un poco el Delfín. Y 2 más. Y venían o iban a Jujuy al casino, porque Natalio era muy jugador, le gustaba mucho jugar a las carreras, él tenía caballos de carrera y jugaba. Entonces iban al casino de San Salvador de Jujuy. Y en un barranco, el chofer, que era su chofer de confianza, era el chofer que lo había llevado siempre a todos lados, algo pasó, había alguna piedra, algo, la cuestión es que cayó en un barranco, no cayó mucho, la prueba está que los otros 4 personas que viajaban quedaron ilesos o con algún golpe menor, y en la parte delantera del parabrisas se incrustó en el pecho de Botana. Y entonces él estaba lúcido en todo momento, lo llevaron a un hospital y el médico que lo miró, el médico de guardia del Hospital Municipal de San Salvador, dijo: hay que operar porque la costilla le está interesando el músculo cardíaco. Y entonces llamaron a un médico especialista, el mejor que había en Buenos Aires, que, bueno, lo llevaron a tomar el avión, pero cuando llegó estaba muerto. Después de la muerte de Botana, el diario comienza una desgraciada historia de pase de manos. Es intervenido por Castillo a raíz de la Guerra Mundial. Durante el peronismo el diario es expropiado a sus familiares, pero cuando viene la Libertadora, Aramburu no le devuelve el diario a las familias. Esto está escrito por Salvador Medina Honrubia, escribe un larguísimo alegato que se llama Crítica y su verdad, donde denuncia el modo en que este diario fue expropiado, y no solo expropiado, sus papeles fueron quemados. El final del diario es con un quiebre judicial. De hecho, parte del archivo del diario Crítica sigue hoy sin catalogar en los subsuelos del Archivo Nacional de la Nación. En el 2008, 46 años después del cierre del diario de Botana, apareció Crítica de la Argentina, dirigido por Jorge Lanata y financiado, entre otros, por el ex juez Gabriel Cavallo y el abogado Pablo Jacobi. Él no tenía espacio en la televisión, ese era un espacio que tenía vedado, y él sostenía que en el aspecto del periodismo gráfico los jugadores estaban como demasiado definidos, o a favor del gobierno o muy en contra del gobierno, así que él sostenía que había un espacio vacío que había que cubrir y que había un público que lo iba a seguir.
todos saben que, digamos, la Nata tiene, por así decirlo, una hinchada propia que lo sigue cuando hace ya programas de radio, televisión o gráfica. Así que eso es lo que centralmente él explicó, un periodismo que informe y que no esté, digamos, subvencionado por un poder económico determinado que oriente la información de una manera sesgada. Yo soy abogado de la Nata desde el año 87 aproximadamente. Hubo una reunión en su casa en la que participó la Nata, Gabriel Cavallo, que es mi socio, y yo, por supuesto. Y la Nata le interesó a Gabriel para retomar una actividad periodista gráfica, y así un poco comenzó. Él por su lado había charlado, me refiero a Jorge, con Martín Caparrós desde el punto de vista periodístico, y bueno, así fue que Gabriel convocó otras personas como para iniciar este proyecto desde el punto de vista empresarial. En abril de 2009, la Nata anunció que dejaba el diario y el paquete accionario quedó en manos de un grupo encabezado por el expresidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata. Paralelamente, hay un pleito por el nombre de la publicación con el empresario Javier Alberto Toro, quien había adquirido los derechos de la marca original de los Botana. El diario sigue saliendo, digamos, nosotros nos retiramos cuando de alguna manera se veía que se perdía el control societario, y eso no nos parecía bien. Hasta el momento que estuvo el doctor Cavallo, no se dejaron de pagar los salarios ni las cargas sociales, es decir, los periodistas estuvieron debidamente remunerados y jamás se le indicó a nadie de ellos, a ninguno de ellos, son testigos, esta nota va así o asá o no va, digamos, funcionó bien nosotros garantizamos que el diario continuara en ese sentido. Los diarios, como cualquier obra de un hombre, de un grupo de hombres, tienen un sello. Pasa como con los hijos se independizan, se van, pero siguen siendo los hijos y conservando determinados tics, determinados gestos, determinados rasgos que hacen a su historia previa, que hacen a su genealogía. Entonces, por ahí, este diario de hoy no es el diario que la Nata hubiera seguido haciendo, pero es el diario de la Nata, es el diario en el que la Nata pensó, no es otro diario, sigue siendo ese diario. En el próximo bloque, La Gaceta, el diario centenario de los tucumanos.